fase del procedimiento. Si nos acordamos, en ese esquema que teníamos del ALEPAC, veíamos que hablamos de la iniciación, ordenación, instrucción y resolución, ¿vale?, del procedimiento. Es decir, todo, decíamos, ¿no?, el íter, el camino a través del cual se emiten los actos administrativos. Bueno, pues esto tenía su importancia. ¿Qué es la ordenación? ¿Vale? Porque a veces surgen dudas entre lo que es la ordenación del procedimiento o la instrucción. Y, por tanto, es importante ver esto, ¿vale?, y que lo entendamos. Un segundito, contesto aquí una duda. A ver. ¿Vale? Es importante tener en cuenta estas fases, ¿no?, para que, sobre todo, sepamos dónde estamos. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque, claro, esta es la base de todo el procedimiento administrativo, tanto en contratos, en subvenciones, en disciplinario, en tal. Tenemos que saber dónde estamos. Por lo tanto, la ordenación. ¿Qué es la ordenación? La ordenación del proceso es la actividad que persigue encauzar los trámites del procedimiento para su correcto desarrollo. Oye, importantísimo. La ordenación son actos de trámite, ¿vale?, y no suelen encomendarse al órgano administrativo competente para resolver, sino que la ordenación la suelen hacer generalmente las unidades administrativas dependientes de las encargadas de la tramitación del procedimiento. Entonces, ¿qué es ordenación? La acumulación. ¿Qué es ordenación? La recusación, la tramitación de emergencia, la declaración de lesividad, la ampliación de plazos. Es decir, todo esto que está en esa fase, es decir, todos los actos intermedios que nos encontramos dentro del procedimiento que nos llevan a esa resolución, a esa solución final, son actos de ordenación del procedimiento. ¿Vale? Por lo tanto, es importantísimo. Evidentemente, esos actos de trámite los habrá cualificados y no cualificados. Y en función de su carácter de cualificado o no cualificado, podrán ser objeto de recurso o no podrán ser objeto de recurso. Y algo que no me canso de decir es que, aunque el acto, por ejemplo, la acumulación, artículo 57 de la LEPAC, no puede ser objeto de recurso, sí puede ser objeto indirecto, podrá ser objeto de recurso en la resolución que ponga fin en el procedimiento, ¿vale? Igual que la declaración por lesividad o la ampliación de plazos o la suspensión del procedimiento, ¿vale? Todos esos actos nos encauzan para obtener una resolución de fondo. ¿A qué os suena esto? Nos suena esto a el principio de proacciones. Todo interpretado a favor de la acción, todo interpretado a favor de un acto administrativo que ponga sobre el fondo del asunto. Lo primero que tenemos que entender en el ámbito de la ordenación, porque está dentro del marco del ámbito de la LEPAC, es el expediente administrativo. Y el expediente administrativo nos conlleva una serie de elementos que tenemos que entender, porque vamos a estar con ellos. Primero, ¿qué es el conjunto? Y ahora veremos, porque aquí hay cuestiones que me interesan. Conjunto ordenado, ¿vale? Un expediente que no está ordenado no es un buen expediente. Un conjunto ordenado de documentos, ¿vale? Documentos, como decía antes, no son papeles. Un documento es un papel firmado, ¿vale? Y actuaciones que se llevan a cabo y que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa. No solamente a dictar el acto, sino también las diligencias encaminadas a ejecutar el acto. Acordaros de la ejecutividad, acordaros de la ejecutoriedad. ¿Qué era la ejecutividad? La presunción de validez de los actos administrativos. ¿Y esto qué significaba? Que no requerimos el auxilio judicial para darle validez al acto. La administración, el auxilio judicial puede venir para revisar el acto, pero post, no previo. Y la ejecutoriedad nos pasa igual. ¿Podemos a alguien que no nos paga embargarle? Sí.
¿Y ese embargo no se puede ir al juzgado? Sí, pero después primero te he embargado y te he cobrado. Eso es la ejecutoriedad, ¿vale? Nos acordamos de esto, lo vimos en el tema 4, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo debe ser ese expediente? Debe ser ese expediente en formato electrónico, ordenado con pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y diligencias. Debe contener un índice, una copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Entonces, ahora cuando vayamos a trabajar, miramos a ver si hacemos expedientes o qué hacemos ahí. ¿Por qué? Porque el expediente, lo que os digo 1000 veces, es lo que nos exime de la arbitrariedad. El expediente nos muestra por qué se ha tomado la decisión administrativa que pone fin a ese procedimiento. Y si el expediente no está bien hecho, ¿vale? Ya causa, cuando se va a enjuiciar, pues un poco de presunción de que aquí pasa algo raro. Tal es así que dice una sentencia que os dejo aquí de 2021, dice, claro, se envía al juzgado y el juzgado dice, hombre, lo que usted me ha enviado no cumple con lo que se puede llamarse un expediente electrónico, porque se ha confeccionado, cito literal, con el modo amontonamiento, es decir, un simple escaneado de hojas de papel del expediente administrativo original, impidiendo que se pueda buscar, que se pueda visualizar y que se pueda trabajar con esto. ¿Vale? Luego hay otro elemento que es fundamental y es decir, bueno, en cuanto a que el expediente, como es electrónico que debe ser, pues debe cumplir con las normas del Esquema Nacional de Interoperabilidad, acordados de los metadatos, de toda esta cuestión, es decir, no es escaneado de hojas de papel, completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice como debe ser. Y luego, algo que también es importante y que tiene un carácter tal, dice, que no forma parte del expediente. Pues no forma parte del expediente notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, juicios de valor. Yo diría a veces, pues yo qué sé, mails que copian y ponen. A ver, es decir, lo que dice o lo que dice la jurisprudencia es que, bueno, pues esto, a ver, lo que se trata es lo que decimos siempre, de formar, decir cómo se ha formado esa voluntad y esto nos lo debe contar. Entonces, tampoco debemos excluir todo lo que nos adapte esto. Dice el tribunal, la audiencia, el auto, perdón, del Tribunal Supremo, que os dejo aquí, 2018, decía que la información de carácter absolutamente debe recibir una interpretación restrictiva, evitando que datos y elementos relevantes que sirvieron para conformar la decisión administrativa queden fuera del expediente remitido al órgano judicial, impidiendo a los afectados conocer datos o actuaciones que limiten su derecho a la defensa, por lo tanto, puedan generar indefensión. Entonces, claro, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende por información auxiliar o de apoyo? Es decir, ¿qué podemos poner o qué no podemos poner? Aquí me he encontrado en el Consejo de Transparencia un informe que marca un criterio del 6/2015, ¿vale? Y que transcribo aquí. En este caso se entiende que es información auxiliar de apoyo y que por lo tanto no vale, pues como la cantidad de notas, borradores, opiniones, resúmenes, como informes internos o entre órganos o entidades administrativas, ¿vale? Que cuando contenga pues, opiniones personales del autor que no manifiesten la posición del órgano de la entidad, cuando el resultado sea un texto preliminar o un borrador sin consolidación final. Es decir, claro, tú llegas y dices, a veces pones, ¿no? Versión, documento tal, V5. Yo quiero ver la V1. Mire, eso es auxiliar, eso no comporta nada. Usted lo que tiene que hacer es con el informe que está. Cuando se da información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud. Cuando la solicitud se refiere a comunicaciones internas que no constituyen trámites del procedimiento, una nota de régimen interno, pues, oiga, ¿qué le tiene usted? Pues no, ¿me entiendes? Cuando se trata de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de la decisión final, ¿vale? Por tanto, bueno, es un poco lo que he encontrado por ahí, porque claro, de estas cosas indeterminadas es de lo que vive al final pues todos los abogados y toda la jurisprudencia y todas estas cosas. Por eso, bueno, pues yo qué sé, es importante que tengamos aquí pues un elemento que nos diga bueno, es decir, cómo hacer todo esto, ¿no? En definitiva, el expediente debe, que es lo que decimos, ¿no? Debe marcarnos cómo se ha llegado a la resolución,
cuáles han sido los antecedentes, cuáles han sido los fundamentos y tal. Cuando nosotros estemos trabajando, esto es lo que nos debe guiar. Y debemos dejar muestra en el expediente todo esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, a veces que me decían, hombre, es que yo he pedido 3 presupuestos, ya, pero en el expediente no están. Hombre, es que no. A ver, no. Es decir, si tú tienes 3 presupuestos y has formado tu voluntad para contratar con esta empresa porque has descartado 2 presupuestos más, esto debería formar parte del expediente. Porque cuando pasen 4, 5 o 6 años, te puede haber una revisión, tanto judicial, de control externo, lo que sea y tal, y bueno, pues tiene que marcarse. Sí, al final es dejar esas miguitas a través de las cuales se van viendo. Y acordaros que, claro, los administrativos, pues hoy en día la función es tramitar expedientes, es decir, que sois los que lleváis el peso de los expedientes. Yo, hoy en día, una visión, si queréis, moderna del todo el tema este de la configuración es que el administrativo tramita los expedientes, mientras que el auxiliar tramita partes parciales del expediente, que es un poco como debiera ser. Hablábamos del documento electrónico. ¿Qué es el documento electrónico? Bueno, el documento electrónico, aquí nos vamos al Reglamento de Administración Electrónica, el 2001/2023, no me acuerdo ahora, 21-22. Bueno, tenéis el enlace en la ley en el 46, ¿vale? Lo apuntáis y tal. Se entiende como documento administrativo electrónico, es decir, no como dice el Supremo, no un escaneado de un papel. La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en soporte electrónico, que le hace de acuerdo con el esquema nacional de interoperabilidad y normativa correspondiente, generada, recibida e incorporada por las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones sujetas al derecho administrativo. ¿Y esto qué significa? Cuando en el marco de un procedimiento administrativo tramitado por medios electrónicos, el órgano actuante esté obligado a facilitar al interesado un ejemplar de un documento electrónico, dicho documento se puede hacer por la entrega de datos necesarios para el acceso al mismo por medios electrónicos. Al final, es tan sencillo como que tú tienes un documento que es electrónico, que evidentemente es... Luego, ahí os dejo aquí unos vídeos y tal para lo que veáis. Tampoco soy yo un experto en la materia en eso, pero yo os digo un poco la idea o la visión de lo que yo me entiendo que es. Es un conjunto de metadatos. Unos metadatos que nos dan cosas, campos, etcétera, que nosotros ponemos ahí. ¿Qué ocurre? Hombre, ocurre que ese documento electrónico lo tengo que poder leer yo a través de mi visualizador, el ciudadano, el interesado, otra administración, el juzgado. Y esto requiere que haya unos elementos que lo haga interoperable. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Pues lo que marca el Real Decreto que regula el esquema nacional de interoperabilidad, luego está el de seguridad, ya veremos un poco de estos, que hacen que esos metadatos generados en ese documento electrónico se puedan leer en esa otra administración o el ciudadano electrónico cuando acceda pues, a la sede, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se configura ese expediente electrónico? Bueno, pues se llevará a cabo mediante un índice autenticado, veremos más adelante qué es esto de autenticar, que garantice la integridad del expediente, ese código seguro de validación o de verificación, que permitirá su recuperación siempre que sea preciso y que, bueno, pues un mismo documento puede formar parte de distintos expedientes, evidentemente, igual que el papel, es que tampoco... O sea, es lo mismo, ¿vale? Y el índice electrónico autenticado será firmado por el titular del órgano conforme al expediente para su tramitación o sellado electrónicamente en caso de expedientes electrónicos que formen parte de manera automática a través de un sistema que garantice su integridad. Al final es que ese documento genere una cuestión de integridad de esa labor que se está haciendo. Aquí os dejo del señor Solano, que tiene aquí pues un canal de YouTube que, bueno, es interesante, donde tiene aquí, pues bueno, todos los, para que veáis, ¿no? Lo que es un expediente administrativo bien visto, ¿vale? Y os animo a que a nivel de administración electrónica sigáis los vídeos, ¿vale? Porque os pueden ser de mucha utilidad. Otro elemento importante dentro de la ordenación es el impulso. Acordaros que esto o muchas cosas de estas las hemos visto en clases anteriores. Las hemos visto en clases anteriores y hemos visto que el procedimiento sometido al principio de celeridad, ¿vale? Fijaros que antes hablaba de criterio de celeridad, habla del principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites a través de medios electrónicos y respetando los principios de transparencia y de publicidad, ¿vale? Por lo tanto, ese principio de impulso, es decir, acordaros, de obtener una resolución de fondo sobre el asunto. En el despacho,
de los expedientes se guardará orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad se dé orden motivada al contrario de la que quede constancia. Esto para mí es importantísimo y este elemento se va a explicar en todo. Yo a veces tratado. Por ejemplo, soy interventor. ¿Qué facturas pagamos? Las más antiguas. Que usted se quiere saltar, ya sé que luego podemos hablar de la orden de prelación de pagos, que vale, que sí, tal, pero todo nace de esto. Quiero decir, que lo que quiero decir es que al final, licencias urbanísticas, bueno, pues si usted una licencia urbanística de tal fecha a tal, pues me tendrá que usted que explicar por qué la anterior, una licencia pedida antes no la ha dado después. ¿Por qué no sigue el orden? ¿Vale? Y esto es importante. Y cuando alguien te diga que te saltes el orden, la orden tiene que ser motivada, ¿vale? Para que te lo saltes. ¿Y esto tiene consecuencias? Hombre, pues puede tener consecuencias porque puede dar lugar a una responsabilidad disciplinaria del infractor y que puede ser incluso causa de remoción del puesto de trabajo. ¿Vale? Igual no estoy diciendo aquí, pues quiero recordaros, ya lo veremos cuando estemos hablando de personal, que, a ver, uno cuando llega a ser funcionario de carrera tiene derecho a la plaza, pero no al puesto. No te, me salvo un disciplinario gordo, la plaza no la ves, pero sí podrías perder el puesto. ¿Vale? El puesto que se crea a través de concurso mediante un sistema de provisión. Y lo que quiero decir es que la falta de diligencia en la tramitación ordenada de los expedientes te puede motivar un disciplinario que sea causa para removerte el puesto de trabajo. Y es decir, que en vez de ser administrativo, no sé, se me ocurre, de urbanismo, pues te pasen a deportes o te pasen a un tal. ¿Por qué? Porque ha ocurrido todo esto. ¿De acuerdo? Además, ya en esto, es decir, las personas designadas como instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida la función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los trámites establecidos. Acordaros, lo vimos también en el tema 5, el tema de que las actuaciones fuera de plazo, en principio, bueno, pues no implican nada, sería como una irregularidad no invalidante. Pero a ver, de ahí a que te pueda dar una responsabilidad disciplinaria o una remoción. Es decir, que hay incumplimientos e incumplimientos, ¿vale? Pero ya guarda si queréis aquí, una especial importancia le dará al EPAC en el artículo 71 en lo de impulsar esos procedimientos. Y tampoco viene de ahora, ¿vale? Así que ya veis que la ley 3092 ya establecía. Esto en cuanto al impulso. Por tanto, como veis, todo esto, es decir, no es más que una directriz de cómo aquellos que tramitan los procedimientos, ¿vale?, tienen que comportarse y tienen que impulsar y tienen que tal. O sea, que ojito con dejarse la típica providencia de inicio, lo dejamos. No, los expedientes tienen que empezar y tienen que acabar. Y tenemos que tener eso siempre consciente cuando llevemos entre mano las cosas. La siguiente cuestión que vamos a ver es la concentración de trámites, que antes hablábamos de principio de celeridad, ¿no? Teníamos aquí en pero bueno, viene a ser un poco de economía procesal. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, economía procesal, se acordarán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y no sea obligado el cumplimiento sucesivo. ¿Vale? Perfecto. Pero el acuerdo de concentración es un acto de trámite, de trámite, claro, de ordenación, ¿vale? Estamos en la fase de ordenación. Por lo tanto, tengamos esto claro. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto, ¿vale? Tenemos que tenerlo claro. Y ahora vamos a ver el cumplimiento de los trámites. El cumplimiento de los trámites lo vimos porque, bueno, pues tenía mucho interés cuando hablábamos de la subsanación el otro día y decíamos cómo se tenían que cumplir. Y además, porque el cumplimiento de los trámites es una norma muy de carácter supletorio, ¿vale? Muy de carácter supletorio. Por ejemplo, aquí en la nota de la ficha
os dejo una sentencia del 2022 donde dice que este artículo, el 73.3, se aplica con carácter supletorio al 109.1 de la Ley de Contratos en cuanto a la resolución de los contratos. Y dices, oiga, y claro, muchas veces la ley no especifica cómo deben cumplirse los trámites. Entonces es cuando los aplicamos con ese carácter supletorio, ¿vale? Por tanto, bueno, tiene su miga. Artículo muy importante. Los trámites que deban cumplirse por los interesados se harán en un plazo de 10 días. 10 días a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto, ¿vale? Salvo que la norma fije un acto distinto, ¿vale? En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los datos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, le pondrá en conocimiento de su autor con un plazo de 10 días para cumplimentarlo, ¿vale? 10 días. El otro día me comentabais, pero claro, si la notificación es electrónica y en 10 días no naturales no comparece y se rechaza, acordad del artículo 43, ¿vale? Hablo de la LEPAC. Pues esos 10 días comienzan a contar a partir de esos 10 días. Estos 10 días, que aquí entiendo que son hábiles, comienzan a partir de los 10 días naturales en que ha habido el rechazo de la notificación, ¿vale? Y si tú has accedido, desde el momento en el que tú accedes, ¿vale? Estas cosas tenemos que tenerlas, o son importantes. Vale. Y aquí lo importante. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho en el trámite correspondiente. Claro, esa declaración de decaídos en el trámite, estamos hablando de que es un acto administrativo. Se les tiene que declarar decaídos en el trámite, ¿vale? Y no obstante, que aquí la importancia y aquí lo que se aplica, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Luego, volvemos a hablar de que cuando estamos hablando de tramitación, desistimiento, el principio de proacción, el principio de impulso de oficio, es decir, a ver, le damos 10 días, ¿vale? 10 días. Entonces, esos 10 días no significa que cuando transcurran los 10 días se le tiene que declarar luego otro acto de ordenación que es declararle decaído en el procedimiento o, como vimos en el 68.4, desistido en el procedimiento. Pero lo que volvemos a decir y que se aplica lo mismo y que lo mismo se aplica en el 109.1 de la Ley de Contratos es que ¿hasta cuándo puede? Pues hasta el mismo día en que le notifiquemos que queda decaído su derecho o de que ya no desistió el procedimiento, si fuera la subsanación, ¿vale? Podrá cumplir el trámite. Esto lo entendemos porque para mí es muy importante. Porque luego recibo muchas preguntas sobre estas cuestiones, ¿vale? Es importante. Y aquí la polémica que os he hecho estaba en si esto, que fijaros, estamos en la ordenación, esa interpretación se podía extrapolar a la iniciación en el 68.4. ¿Vale? Y lo que decía la jurisprudencia, que ya vimos en la anterior clase, es que sí. ¿Vale? Bueno, ya entiendo, no me decís nada, pues entiendo que vamos bien. Vale, continuamos entonces. Lo siguiente que nos encontramos con el tema de esto son las cuestiones incidentales. Y justo mola esto porque lo hemos tratado en la clase anterior, es que una cuestión incidental, que la tenemos en el artículo 74 de acá, son aquellas cuestiones que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de las actuaciones, no suspenden la tramitación en la recusación. Y las cuestiones incidentales lo que vienen a ser son
cuestiones que surgen diferentes del objeto principal del procedimiento, pero que están relacionadas. Y un ejemplo lo hemos visto con las denominadas bajas temerarias en la contratación, ¿vale? O también, por ejemplo, el ejercicio de las prerrogativas administrativas en los contratos. Es decir, tú llegas a un procedimiento, tienes un tronco principal y una cuestión incidental, ¿vale? Es una cuestión que surge de ese procedimiento como el afluente de un río que surge de él. Por ejemplo, también las prerrogativas en materia de interpretación de los contratos, ¿vale? Las que tenemos en el 191 de contratos sobre interpretación de los contratos. Bueno, pues esto. Es decir, esas son cuestiones incidentales que pueden subir. Y estas cuestiones incidentales que son ordenación del procedimiento, ¿vale? Nos ha quedado clara, por tanto, la fase de ordenación, es decir, todos aquellos actos de trámite que encauzan el procedimiento para obtener una resolución de fondo sobre el asunto. Y no es igual la ordenación que la instrucción, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora, no es igual. Y ahora llegamos, por tanto, a la fase de instrucción. Vale. En la fase de instrucción, ¿qué es la instrucción? Bueno, pues la instrucción, dice el artículo 75 del ALEPAC, es que son los actos necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, que no es lo mismo que la ordenación. ¿Pueden ser actos de trámite? También. ¿Pueden darse actos de ordenación dentro de la instrucción? Pues también. Ahora veremos qué son actos de instrucción. Se realizarán de oficio, ¿vale? A través de medios electrónicos, pero también los interesados pueden proponer que se realicen, ¿vale? Bueno, aquí os dejo las novedades, donde las aplicaciones y sistemas de información, pues para garantizar los tiempos y los plazos y tal, pues se pueden establecer en los mismos, ¿vale? Y, bueno, pues que todos aquellos actos de instrucción, un poco hablábamos del principio de contradicción, ¿no? Todos los actos de instrucción que requieran la intervención de los particulares, pues deberán practicarse de forma que sea pues, más conveniente para conciliar con sus obligaciones laborales o profesionales. Pues yo qué sé, pues lo normal. Y por otro lado también lo que decíamos, ¿no? Dentro de ese respeto de la contradicción, adoptar medidas necesarias para que exista contradicción e igualdad de los interesados en el procedimiento. Si os fijáis, estamos desarrollando todas aquellas cuestiones que, bueno, pues vimos dentro del procedimiento de la clase introductoria que vimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, pues dentro de esto nos vamos a encontrar con tres elementos que hay en la instrucción, que son las alegaciones, que son la audiencia y que es la información pública. Y que es, bueno, pues es importante tenerlas en cuenta, ¿vale? Bien, en primer lugar, las alegaciones nos encontramos en el artículo 76. Los interesados podrán en cualquier momento, antes del trámite de audiencia, aducir alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio pues, que se consideren necesarios. Unos y otros deben ser tenidos en cuenta por el órgano competente para redactar la propuesta de resolución. Otra cosa es que los defectos de tramitación y los que supongan paralización de plazos, tal, pues deberán ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Y acordaros los efectos que impliquen la paralización del expediente, esto que decíamos antes del 71 del principio de impulso, puede dar lugar a la correspondiente responsabilidad disciplinaria. ¿Vale? Vale. A ver, esto sí y no. Es decir, ¿pueden las alegaciones, bueno, lo que decíamos del 71, ¿no? ¿Pueden las alegaciones darse en cualquier fase, en cualquier tipo de procedimiento? A ver, por ejemplo, si son procedimientos a instancia del interesado, no hay ninguna restricción, pero si son procedimientos sometidos a concurrencia competitiva, sí. Os dejo en la nota de la ficha una sentencia de 2012 que se dice, a ver, el hecho de formular alegaciones no es un derecho absoluto, ¿vale?
Este trámite está previsto para procedimientos iniciados a instancia del propio interesado, en los que es posible introducir alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, ¿vale? Dado que no confluyen otros intereses que puedan verse afectados, pero dicha norma no resulta aplicable en procedimientos de concurrencia competitiva, como es el caso que se refiere a procedimientos selectivos. Es decir, tú no puedes hacer alegaciones en cualquier fase de un procedimiento de oposiciones, puedes hacer alegaciones cuando te marca el procedimiento, ¿vale? Con lo cual, las alegaciones, cuando el procedimiento es a instancia del interesado, sí. Cuando es de oficio, no. Ahí habrá que estar, y menos cuando sea de concurrencia competitiva. Tendrá que estar en los marcos en el que pueda. Lo siguiente que nos encontramos son con la prueba. ¿Vale? Antes, lo otro era la participación. La prueba. Claro, las pruebas, según el 77 del ALEPAC, pues bueno, tengo aquí un poco todo lo que hay. La única cosa que quiero que os quedéis con esto es que la final cuarta de la Ley 15/2022 extrajo aquí un 3 bis en el artículo 77. No voy a comentar, ahora lo comentaré, pero no voy a valorarlo, ¿vale? Porque me parece, ¿qué coño lo valoro? Me parece una barbaridad, ¿vale? Pero bueno, está ahí, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la parte de la Ley 30/92, aquí tenéis la parte nueva. Vamos a ver pues una esquemilla que creo que lo veremos más claro. Primero, ¿cuál es el fin de la prueba? Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Acreditar hechos relevantes que afecten a la decisión sobre un procedimiento. ¿Cómo se van a valorar? Pues lo que vamos a acudir aquí en esa valoración es en los efectos que tenía la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? Que es lo que marca aquí el artículo. Tendremos que ir a esos criterios, es decir, tenemos que ir a la Ley de Enjuiciamiento Civil y ver cómo se valoran las diferentes pruebas. ¿Cuándo se da? De oficio. Bueno, pues de oficio se dan cuando no se tengan, por cierto, los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija. Es decir, tú haces un procedimiento de responsabilidad patrimonial y tú alegas un daño. Y la Administración pues no tiene por qué aceptar esa valoración que ha hecho del daño y se lo encarga a otro técnico, a otro perito y no tiene por hecho esto. ¿Dónde se puede dar también? Pues en la expropiación forzosa. Pues normal. El afectado cree que su terreno, su bien, pues vale un Potosí y el otro pues dice que no estoy de acuerdo con esa valoración o tal, ¿vale? O así lo exija. Por los interesados, bueno, cuando las proponga, aunque el instructor las puede rechazar de forma motivada cuando sean manifiestamente improcedentes o inapropiadas. Claro, evidentemente, tú puedes basar luego el recurso sobre el acto diciendo, oiga, es que, claro, la resolución es errónea por estar viciada porque no me aceptaron las pruebas tal. O sea, que también hay que tener en cuenta, pues bueno, pues todo esto. ¿No? Plazo para los test, tenerlo claro, no menos de 10 días ni más de 30. Aunque a propuesta de los interesados y previa autorización del instructor, se podrá aprobar un plazo extraordinario de 10 días como máximo, ¿vale? Como máximo. Peculiaridades. En el sancionador, los hechos declarados firmes por resolución judicial firme, perdón, los hechos probados por resolución judicial firme sí vinculan al instructor, ¿vale? Y los hechos constatados en documentos formalizados por funcionarios que tengan la de autoridad tendrán la presunción de validez juris tantum. ¿Vale? Es decir, que un acta levantada por un funcionario, imagínate que estamos hablando de una inspección sanitaria, pues el acta que levanta el funcionario tiene una presunción de validez, como tiene la condición de autoridad, juris tantum. Nos acordamos que la presunción juris tantum es una presunción que admite prueba en contra, que es en lo que tendrás que demostrar en el procedimiento, que admite esa prueba en contra. Y, en tercer lugar, que es un poco a lo que hablábamos de esa novedad, por eso lo he puesto en azul, cuando se alegue discriminación, ¿vale? Se invierte la carga de la prueba. A ver, habéis visto el párrafo, ¿vale? Os lo he resumido. Luego vais y miráis la ley. O sea, esto también, es decir, esto va bien para repasar, pero que el mejor manual no sustituye a una ley. Eso también tenerlo en cuenta, ¿eh?
no sustituyen la ley. Entonces, bueno, pero bueno, que el resumen mío de todo esto es que cuando se alegue discriminación se invierte la carga de la prueba. Y como esto es una novedad, tenerla en cuenta por los test. Luego, cuando la prueba consista en la emisión de un informe por órgano administrativo, organismo público o entidad de hecho público, no tendrá carácter vinculante, pero sí perceptivo. ¿Vale? Sí perceptivo. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Hombre, que si la resolución no va a hacer caso al informe, pues se va a requerir, lo diré, motivación. ¿Vale? Es importante acordaros el artículo 35 de la LEPAC. O sea, no todo acto administrativo requiere motivar. Certificado de empadronamiento no hay que motivarlo. ¿Vale? Solamente hay que motivar a aquellos que establecía ese artículo 35 que os he puesto en la LEPAC y otros que establezca la legislación. ¿Vale? Luego, si la prueba va a fundamentar la decisión del procedimiento, deberá incluirse en la propuesta de la resolución. ¿Cómo se practica la prueba? Y ya nos tenemos en el artículo 78 de la LEPAC. Y bueno, pues se aprueba primero con antelación suficiente, ¿vale? Para que los interesados, pues bueno, puedan proponer lo que ellos consideren, sobre todo si hablamos de pruebas que ellos mismos han determinado que bueno, pues se tienen que realizar. La notificación se consignará en la notificación el lugar y fecha y hora en que debe practicarse, en su caso de que ya pueden nombrar técnicos para que le asistan. Acordaros que debe hacerse de forma que sea compatible con sus labores profesionales y personales. Y en los casos en los que a petición del interesado deban hacerse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, se le podrá exigir el anticipo de esos gastos, practicándose la liquidación que pueda ser correspondiente. Esta es, digamos, la excepción que había al principio de gratuidad del expediente, salvo que se refiera a efecto o beneficio de forma extendida al interesado, en cuyo caso, acordaros, estaríamos dentro del derecho imponible de las tasas. Lo digo porque es importante ligar un poco ya, es decir, todos los temas que vamos viendo y tal, ¿no? El tema 19 con este, para ir viendo y tal, ¿vale? Bien, ¿alguna cuestión sobre las pruebas? ¿Lo tenéis claro? Vale, luego ya es repasarlo, ¿vale? Pero sobre todo, por favor, tener clarísimo el procedimiento, la fase en la que estamos y tener un poco todas estas cosas claras. Me interesa en esta fase de la preparación ideas claras, ¿eh? Que nos podamos establecer en este o en otro procedimiento y que tengamos esas ideas bueno, pues claras, ¿no? En todo ese momento. Perfecto. Pues seguimos con esto y lo que vamos a ver ahora es espera, que me ha saltado esto. Los informes, ¿vale? Siguiente cuestión, los informes. Bien, los informes son documentos que contienen una declaración de juicio emitida por un organismo o centro directivo o una unidad administrativa sobre cuestiones de hecho y de derecho, y que sean objeto del procedimiento. ¿Vale? Generalmente. Luego esto hay, como siempre, doctores tiene la Iglesia, hay opiniones y tal. Un informe lo suele emitir un técnico, ¿vale? Lo suele emitir un técnico y cuando los informes los suele emitir un órgano que suele ser de carácter colegiado, pues suele ser un dictamen, ¿vale? Sobre esto también hay opiniones. Tampoco creo que es meterse en tal. Pero al final lo que decimos es que una cosa son las pruebas, es decir, donde se hablan los hechos en los cuales se fundamenta la resolución, y luego están los informes, que es un juicio emitido sobre cuestiones de hecho o de derecho objeto del procedimiento. ¿Vale? Os dejo enlazado a la ficha un artículo doctrinal sobre el tema,
para que le interese. Y vamos a ver, desde un punto de vista, bueno, doctrinal, tipos de informes, ¿no? Los informes, en principio, luego diremos cómo son, pero es decir, son preceptivos o facultativos. Dicho esto, es decir, los tipos de informe es una... yo sigo básicamente pues, a Enterría, a García Enterría, y vale, es decir, hay más clasificaciones. Es decir, cada uno, yo he puesto esta, ¿vale? Es decir, pero que no es una cosa cerrada, se puede hacer de mañana. Hay informes que son preceptivos. Son aquellos informes que deben solicitarse de forma obligatoria porque así lo dispone la ley, ¿vale? Por ejemplo, 81 de la LEPAC, que os lo cito aquí. En caso de responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. ¿Vale? Preceptivos. Luego, ¿cuáles son? Los facultativos. Son aquellos que solicita el instructor, ¿vale? Por criterio de oportunidad. No hay obligación legal de hacerlo, pero necesita que se pronuncie el técnico correspondiente o el órgano correspondiente sobre la cuestión, ¿vale? Luego también pueden ser informes vinculantes o informes no vinculantes. Vinculantes, pues evidentemente son aquellos en los cuales la decisión vincula al que va a dictar la resolución. ¿Te escapas? Es decir, no puede ser de otra manera. Luego pondremos ejemplos de algunos. ¿Cuáles son los no vinculantes? Aquellos que no vinculan al que decide. Esto liguémoslo al 35 de la LEPAC. Es decir, claro, si tú vas a editar un acto administrativo donde te apartas del informe, hombre, no es vinculante, pues tendrás que motivar por qué te apartas de ese informe. ¿Vale? Luego están los informes jurídicos o técnicos. Aquí esto me hace mucha gracia porque a veces me encuentro con que, técnicos de administración especial que se dedican a hacer informes que tienen carácter jurídico o incluso a veces al revés. A ver, un informe jurídico es cuando se pronuncian sobre cuestiones de legalidad. ¿Vale? Sometimiento o no de legalidad. Cuestiones de legalidad. Un informe técnico es cuando se pronuncian sobre cuestiones de otra índole, económica, urbanística, ambiental, social. Es decir, por ejemplo, un informe de ruina de un inmueble es un informe técnico. Y el informe jurídico se puede basar en ese informe de ruina para decretar que se evacúe el edificio. ¿Vale? El informe de sostenibilidad ambiental, pues es un informe técnico. ¿Vale? Y en base a ese informe se puede hacer un informe jurídico de si procede la licencia o no. Un informe sobre viabilidad económica de una concesión, pues es un informe económico. No es jurídico, es económico. ¿Vale? O un informe de servicios sociales sobre desamparo es un informe técnico. Y luego requerirá pues, de otro informe que pueda ser jurídico, diciendo ya las medidas legales que se deben adoptar en función de eso. ¿Vale? Por eso vais a permitir los que me escuchen y tal, pero me pone muy nervioso cuando veo, pues, por ejemplo, una licencia urbanística donde hay un informe conjunto del arquitecto y el técnico de urbanismo. Pues me vais a perdonar. Ya, bueno, en mi opinión, pues no. Porque el técnico informa de unas cosas y el jurídico informa de otras. Y puede ser que el informe jurídico se base en el técnico, pero no es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo. Os voy a poner unos ejemplos, porque claro, los demás veréis un montón, pero informes que son preceptivos y vinculantes, pues bueno, hay alguno. Mirad, el artículo 17.4 de la Ley de Bases de Régimen Local. Consejo de Empadronamiento desempeñar funciones. Pero informar con carácter vinculante las propuestas que se eleve al Gobierno el presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de municipios españoles. Pues normal. ¿No? Pues si hace usted dice usted cuánta gente vive en cada pueblo, pues luego no se puede, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Y luego además, fijaros también que, para que veáis, que parece que en el ámbito local, el 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local, sobre las mal llamadas competencias impropias, ¿vale? Ya, comillas, impropias, no son impropias, son aquellas que no son propias y tal. Y dice, serán necesarios y vinculantes los informes previos
administración competente por razón de materia en la que se señale la existencia de duplicidades y de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Para los que empezáis ahora, cuando tú estás en el ámbito local tienes unas competencias propias asignadas por la normativa. Digo, ¿puede ejercer alguna competencia que fuera de estas? Sí, pero primero tienes que tener un informe del que ejerce la competencia que te diga que la puedes hacer o que él no la hace. Que vamos, que no la hacen los dos a la vez. ¿Vale? Y luego tienes que tener un informe del que tiene la tutela financiera sobre ti, indicando que tienes perras para hacerlo. Y si el informe es negativo, pues no la puedes ejercer. Y luego ya, si nos metemos ya muy legislación sectorial, en la Ley de Prevención de Calidad y Medio Ambiente de Actividades de la Comunidad Valenciana, pues tienen carácter preceptivo y vinculante cuando sean desfavorables, o establezcan condiciones necesarias en el ámbito tal, pues los informes del ayuntamiento, el informe del organismo de Cuenca, el informe del órgano autonómico en materia de accidentes graves, etcétera. ¿Vale? Bueno, es otro título extra. Es decir, que no es fácil encontrar informes que sean preceptivos y vinculantes. ¿Vale? No es fácil. Bueno, pues vamos ahora a si queréis, ya lo veremos más adelante, a las especialidades que nos encontramos en el ámbito local. Las volveremos a ver cuando pasemos por ello por el tema 10, pero simplemente para que veamos esto. Dice 170 del ROF, ¿vale? Del Real Decreto 2568/86, que establece que en los expedientes se informará el jefe de la dependencia a la que corresponda tramitar, exponiendo los antecedentes, disposiciones legales o reglamentarias en las que funde su criterio. Y además señala que los informes administrativos, jurídicos, técnicos, los dictámenes se redactarán con sujeción a las disposiciones que les sean aplicables y se ceñirán a las cuestiones señaladas en el decreto o acuerdo que los haya motivado. A veces me genera esto cierta reflexión cuando hay gente que dice, pues voy a hacer un informe. Hombre, hará usted el informe si se lo piden. Porque hemos dicho que los son o preceptivos o facultativos. Si fuera preceptivo, pues lo tendrás que hacer. Pero si el informe no es preceptivo, pues igual no lo tienes que hacer. ¿Y por qué tienes que hacerte un informe que nadie te ha pedido? Y además el informe, es decir, debe ser sobre lo que te han pedido, no sobre otras cuestiones. Estos son los informes, digamos, que están dentro. Y luego, técnicamente, acaba esto con lo que se llama el informe propuesta. ¿Vale? El informe propuesta. Este es el 172 del ROF, el otro está en el 175. ¿Qué contiene el informe propuesta? Los informes para resolver los expedientes, no los que están intermedios, se redactarán en forma de propuesta de resolución. Y va a haber una enumeración de los hechos, la normativa que le vamos a aplicar, con alegación razonada de jurisprudencia y doctrina, y luego los pronunciamientos que haya que encontrar en la parte dispositiva. O sea, se informa con estos antecedentes de hecho y a la Junta de Gobierno a que se propone la adopción del primer de acuerdo. Primero, segundo, tercero, tan. ¿Vale? Bueno, hecha esta recesión del ámbito local, volvemos a la AREPAC y decimos, vale, ya hemos visto los informes que son preceptivos. ¿Cómo se piden? No, pues a efectos de resolver el procedimiento, se solicitarán los informes que sean preceptivos por parte del que instruye el procedimiento, por las disposiciones legales que le sean de aplicación o los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que diga que es obligatorio que se informe o fundamentando en su caso la conveniencia de reclamarlos. Digo, bueno, te lo pido por esto y por esto. Y quiero que te pronuncies sobre esto y por esto. ¿Vale? Por eso se dirá que en la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. Lo digo para que, no sé, estas cosas de los informes, bueno, pues que tengamos claro que esto no es tan amplio como parece, ni tan así como va a creer. Es decir, los informes tienen su miga y su cosa, que no es así. La emisión de informes. Este artículo cae, vamos, como tal, cae, ¿no? Es decir, en primer lugar,
salvo que se diga lo contrario, los informes son facultativos y no vinculantes, ¿vale? Entonces, como aquí tenemos tal, pues bueno, hice aquí un esquema, pues lo vemos. Primero, facultativo y no vinculante, como regla general. Serán de forma electrónica, ¿vale? Se emiten en un plazo de 10 días, ¿vale? Y vale, se emite un plazo de 10 días y ahora resulta que no se emiten. Pues se continúa la tramitación, salvo que sea perceptivo. De igual modo, si el informe debe ser emitir una administración, pues referente al punto de vista de sus competencias. Entonces, si se tramite tal, se puede llevar a la suspensión del procedimiento. ¿Vale? Tercer lugar, si el informe se emite fuera de plazo, podrá no ser tenido en cuenta en la resolución. Y esto pues tiene los efectos que pueda tener. ¿Vale? ¿Cómo afecta esto a la responsabilidad patrimonial? Pero claro, aquí ya hemos visto antes lo del preceptivo, ¿no? Que será preceptivo y a un plazo de no poder 10 días más para el plazo de su emisión. Recordemos que la responsabilidad patrimonial está en un plazo de caducidad de 6 meses de caducidad. Y aquí entramos con las cositas. Primero, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o lo que establezca la correspondiente legislación autonómica, se requerirá dictamen del Consejo de Estado, ¿vale? O del órgano consultivo de la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? En la Comunidad Valenciana tenemos la Ley 10/94, que en el artículo 10.8, letra A, establece que son 30.000 euros. Los de la comunidad autónoma, tenerlo en cuenta. Los que en la comunidad autónoma, si tenéis alguna norma parecida, me lo decís y la incorporo, ¿vale? Y si no, son 50.000. Esto también suele caer en los test. Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta, ¿vale? En este caso, el órgano instructor, en el plazo de 10 días a contar desde que finalice el trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar dictamen, una propuesta de resolución que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, ¿vale? Resolución de responsabilidad patrimonial, o en su propuesta de acuerdo en el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. Es decir, puede ocurrir que, bueno, si las dos partes están de acuerdo, pues bueno, pues se puede poner a través de un convenio, decir, bueno, pues no estamos de acuerdo en el pago y se paga y ya está, ¿vale? Si el dictamen se emitirá en un plazo de 2 meses y deberá pronunciarse especialmente sobre la existencia o no de una relación de causalidad, es decir, de una acción causa-efecto entre la acción o omisión y el daño producido, si el daño producido se puede atribuir directa o directamente al funcionario público, y una valoración, ¿vale? Y la indemnización que pueda en su caso corresponder. En el caso de que sean por reclamaciones que procedan de la Administración de Justicia, aquí ya nos remitimos a, bueno, pues, informe del Consejo General del Poder Judicial y aquí ya sigue por su normativa. ¿Vale? Vale. Dentro de esto, cómo participan los interesados. Ya hemos visto, por ejemplo, que en la fase de instrucción, ¿vale? Hemos visto que en la instrucción están primero las alegaciones, están las pruebas y están los informes, ¿vale? Y así lo que hablamos es, bueno, pues probar los hechos en los cuales, ¿vale? Y claro, a la hora de probar los hechos de todo esto y dar una mayor garantía, nos vamos a encontrar con la participación de los interesados en este procedimiento. Y eso tiene pues una gran importancia. La participación de los interesados la vamos a ver, en primer lugar, en el trámite de audiencia. Y aquí, pues, ¿por qué es importante la audiencia? A ver, la audiencia es importante, mira, para que, como anécdota, ¿vale? Cuando vais a la Constitución, al artículo 105, ¿vale? Es la única fase del procedimiento administrativo que aparece en la Constitución. Dice el artículo 105 de la LEPAC, de la Constitución. La ley regulará, ¿vale?, el procedimiento a través del cual den proceso los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia al interesado. 105 de la Constitución. O sea, para que veamos que tiene su importancia. Y en este caso, lo que señala, ¿en qué consiste la audiencia?
Pues os dejo aquí sentencias, ¿vale? Esta de 2015. Pues con carácter general, la audiencia tiene como finalidad oír y conocer las razones de los interesados antes, ¿vale? Y no después, antes de que se adopte la resolución que corresponda, para permitir que la Administración pueda ponderar y tomar en consideración esas razones a la hora de resolver. Por tanto, en el trámite de audiencia, los interesados van a hacer dos acciones. Uno, examinar el contenido y formular alegaciones, aportar documentos y justificaciones. Por tanto, si no se dan estos dos elementos o si no se permite a los interesados hacer estos dos elementos, no podemos hablar de audiencia. Bueno, ¿y qué pasa cuando no hay audiencia? Pues aquí se complica la cosa porque, salvo en el procedimiento sancionador, que es muy garantista, la omisión del trámite de audiencia lo que conlleva es la anulabilidad. ¿Vale? Lo que provoca es la anulabilidad. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, lo que decíamos, en el 64.2, cuando habla del acuerdo de iniciación en materia sancionadora, lo que dice es indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento. Pues la propia naturaleza del procedimiento sancionador, lo normal es que la falta de audiencia provoque el vicio de anulabilidad. Es decir, no estamos ante un vicio del artículo 47, sino 48. Y además el Supremo ha dicho en varias sentencias que os pongo aquí, es que la indefensión que se debe dar debe ser material y formal. Material y formal. Y, por ejemplo, os dejo aquí una sentencia de 2003 donde dice que ha de ser real y efectiva. Para que exista indefensión determinante de anulabilidad del acto, es preciso que el afectado se haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuanto a razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes para ello. ¿Vale? Os dejo aquí, por ejemplo, un ejemplo en el que se produjo esa indefensión material. Hablo aquí de una sentencia de 2023, ¿vale? Que os dejo aquí en la ficha, y dice que, claro, dice que era porque se dictó un informe al que no tuvo acceso el interesado. Y entonces, claro, dice el tribunal, y el menoscabo del derecho de defensa que resulta de la omisión del trámite de audiencia respecto de un informe que se ha demostrado determinante del sentido de la resolución. Entonces, no puede considerarse corregido ni paliado por el hecho de haber tenido el interesado la posibilidad de contradecir aquel informe en el recurso de reposición. Volvemos a ver, para entender la audiencia. ¿La audiencia en qué consiste? La audiencia debe darse antes de la resolución, porque se trata de oírlo antes de tratar. Es decir, lo que no puedes decir es, mire, no, aquel informe que lo he puesto después y no se lo he dado, o no se lo he pasado en el expediente, pero como pudo hacer el recurso de reposición, no. A ver, tampoco es un drama. Es decir, pues como hemos visto que ha faltado la audiencia, se retrotraen las actuaciones y se le va a dar la audiencia antes de dictarlo. Hablamos de una anulabilidad, no de un vicio de nulidad. ¿Vale? Esto me interesa que se entienda. ¿Es así? Vale, Susana me decías, si fuera propuesta es el 175 del ROF. ¿Vale? Creo que, no sé, lo estamos dejando clarito, tenéis sentencia y aquí chicha bastante para que el tema quede bastante tal, ¿vale? Cualquier cosa me interrumpís, le dais al micro y me decís. Vale, seguimos. Dicho esto, que para que lo entendamos y tal, ¿cómo se hace? Bueno, pues trámite de audiencia, ¿vale?
Lo tenemos en el artículo 82, ahora vemos el esquema. Pero os digo como ejemplo, ¿vale? El artículo 191 de contrato dice, en los procedimientos en que se adopción de acuerdos relativos a prerrogativas de la Administración deberá darse audiencia al contratista. ¿Vale? O en la resolución deberá darse audiencia al contratista. Es decir, hay muchas veces que el procedimiento nos dice que se tiene que dar audiencia al contratista incluso en cuestiones incidentales. ¿Vale? Esos procedimientos que van, que surgen del procedimiento principal. Bueno, esquemilla. Y ya vamos acabando, que ya veo que estáis cansados. ¿Finaliza cuándo se da? Cuando finaliza la fase de instrucción y antes de redactar la propuesta de resolución. ¿Vale? Si hay que solicitar un informe al Consejo de Estado similar, pues se dará audiencia antes de solicitar el informe. ¿Vale? Plazos, no menos de 10 días y no más de 15. Puede que el interesado renuncie. Y en este caso, pues se tendrá por realizado el trámite. Pues, si estamos de acuerdo, pido yo una responsabilidad patrimonial de 10.000 y me la vais a dar, pues ¿para qué vamos a hacer la audiencia? ¿Vale? ¿En qué consiste? En presentar documentos, alegaciones y justificantes que se estimen pertinentes. ¿Cuándo no será necesaria? Cuando no figure en el procedimiento ni se han tenido en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las que haya aducido el interesado. Entonces, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Especiales en materias de responsabilidad patrimonial, bueno, cuando esta derive de daños producidos por terceros, ¿vale? Por terceros, por contratistas de obras, por ejemplo, además de los interesados, hay que dar audiencia al contratista, notificándole todas las actuaciones para que se persone y exponga lo que considere. Claro, si yo decido un procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Porque ha caído un tocho de una obra municipal que está haciendo un contratista y le rompe la luna a un coche, bueno, pues decir, claro, si yo voy a probar que ha habido responsabilidad patrimonial, luego yo me dirigiré para que la pague el contratista. El ciudadano me demanda a mí o me recurre a mí y yo luego le digo al contratista que él tiene pues el principio de cobertura y que el que tiene que asumir el riesgo de este y tiene que pagarlo él, ¿vale? Porque no ha debido adoptar las medidas de cuidado necesarias para evitar ese daño. Entonces, claro, si yo voy a decir todo esto y el que va a pagar es otro, hombre, pues le tendré que dar audiencia, ¿no? Lo veis, ¿no? Vale. Pues ahora vamos, y ya acabamos. La audiencia, pues ahora vamos con lo siguiente, que es con la información pública. Cuidado. Primero, este es un acto de instrucción, ¿vale? Entonces, en la audiencia se da a los interesados. Por favor, esto es importante porque son conceptos que luego los iremos viendo y que quedaros con ellos. La audiencia se da a los interesados. La información pública a todo el mundo, sea o no sea interesado. ¿Y aquí por qué se interesa? Pues dice, os dejo aquí una sentencia del Constitucional, ¿eh? Dice, la información pública supone un plus respecto de la audiencia, puesto que no solo se la presume en parte, sino que además implica una forma de participación directa en los asuntos de interés público. 23.1 de la Constitución. Cuidadito con esto, porque ¿qué ocurre? Que la omisión de la información pública cuando sea perceptiva, aquí ya no genera anulabilidad, genera nulidad absoluta. Sentencia del Supremo de 2019. Dice, sobre la base de cuanto ha quedado expuesto, la respuesta de la cuestión es que el trámite de información pública a que se refiere el 18.1 de la Ley de Expropiación Forzosa en relación al 5.10 del reglamento es un requisito preceptivo y esencial en los expedientes expropiatorios cuya ausencia determina con carácter general la nulidad del procedimiento. ¿Por qué? Porque estamos conculcando la participación directa en asuntos de interés público de 23.1. Cuidado, cuando sea preceptiva. ¿Cuándo es preceptiva? Ejemplo 1. 18.1 de la Ley de Expropiación Forzosa. Recibida la relación de bienes a expropiar, señalada en el artículo anterior, el gobernador civil, delegado del gobierno, subdelegado del gobierno, abrirá información pública durante un plazo de 15 días. Si esto no se cumple, artículo 110 del reglamento de bienes.
En todo caso, para la cesión gratuita de los bienes se requiere información pública por plazo no inferior a 15 días. ¿Vale? Entonces, ¿se puede dar información pública cuando no sea preceptivo? Sí, es un acto de instrucción. Lo que se quiere es que el órgano que vaya a resolver quiera que cualquiera, puede ser interesado o no, diga lo que tenga que decir. Pero cuidado, que hay veces que es preceptivo. Y cuando es preceptivo, su omisión causa nulidad. Dejo ahí la sentencia. ¿Cómo se tramita esto? Bueno, tenéis aquí el artículo, tenéis el artículo anterior. Primero, ¿cuándo se da? Cuando el órgano competente para resolver, en función de la naturaleza del procedimiento, así lo considere. ¿Vale? Y aquí os dejo además dos sentencias más que hablan de que cuando fuera preceptivo el incumplimiento produce la nulidad absoluta. Que no quepa duda. ¿En qué consiste? En la publicación en diario oficial, ¿vale?, que corresponda un anuncio para que cualquier persona pueda examinar todo o parte del expediente, ¿vale? Ese anuncio debe estar en la sede electrónica para los que lo soliciten, pues, por medios electrónicos. Plazo de la audiencia, test. Plazo para hacer alegaciones figurará en el anuncio y no será menor a 20 días. Efectos. La incomparecencia no impedirá interponer recursos contra la resolución definitiva. Es decir, que el que se dé información pública y no comparezcas no implica que tú no puedas recurrir. Más, aunque la comparecencia no otorgue la condición de interesado, quienes presenten alegaciones, hombre, pues tienen derecho a obtener una respuesta razonada. Y ahora ya lo que dice la ley. ¿Hay otras formas de dar aquí esto? Sí. Por ley se podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación en los procedimientos. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues hasta aquí la clase con lo que se daba. ¿De acuerdo? Vale. ¿Dudas, cuestiones que tenéis? ¿Te ha quedado claro todo lo que he visto en clase? Sé que es mucha información, pero bueno, a veces he pensado pero yo creo que es mejor hora y media. Sí, lo que te decía aquí, no será menor a 20 días. De todos modos, como has visto antes, Sonia, en la ley de explotación forzosa hablaba de 20 días y de 15 días. Lo ponía aquí. Es decir que, a ver, cuando la ley diga que es preceptiva, te dirá el plazo. O sea, lo que está pensando este artículo es que cuando no sea preceptiva, como mínimo 20 días. Mira, vuelvo aquí otra vez. Mira, en el artículo 18 de la Ley de Explotación Forzosa, durante un plazo de 15 días. Y cuando hablas del reglamento de bienes, será no inferior a 15 días. Pero claro, esto ya viene marcado por la propia norma, ¿vale? Si tú luego llegas y dices lo que te he dicho, si tú luego llegas y decides dar información pública en un procedimiento, porque tú quieras, no menos de 20 días. Más cosas.